Le saluda Joana Alvarado de Apícola Jovis. Nos encontramos el día de hoy, compartimos esta publicación con mi audiencia y también que es organizado por la Cámara Nacional de Meliponicultores. Y aquí don Germán Lotero no solamente es una persona súper preparada, es un ingeniero agrónomo, apicultor y meliponicultor de amplia experiencia, y yo creo que más de uno de los que estén aquí, si están iniciando meliponicultura, tuvieron que haber visto un video de Germán Lotero de Camino al Agro en YouTube. Es una persona muy influyente y ya ustedes se van a dar cuenta por qué, por su amplio conocimiento. Entonces lo presentamos, pero antes vamos a darle la palabra al señor presidente de la Cámara Nacional de Manipuricultores, don Freddy Pérez. Adelante, don Freddy. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados y a don Germán, su carisma y consideración para nuestra secretaria que olvidó darle ahí. Verifique que esté grabando esta vez. Esta vez sí está grabando. Esta vez sí. No, verdad, agradecerle de corazón. Sí levantó mucha expectativa, incluso nosotros, aunque sean pocos los que se conecten, pues en esa ocasión habían bastantes conectados, pero siempre los demás lo piden que por favor se lo pasen porque a veces choca con los trabajos de ellos o algunas otras obligaciones que tienen los afiliados, y esto pues es una herramienta muy práctica y va a estar ahí a la disposición de ellos para cuando lo vuelvan a consultar. Y bueno, este desfase, pues agradecerle de corazón que usted nos permita escuchar otra vez su charla, y los que están conectados, que ya hay bastantes, que hagan sus preguntas al final. Así que un abrazo. Y bueno, este fin de semana ha estado como entre colombianos, ¿verdad? Primero con don César, primero con usted, luego con César y ahora con usted otra vez. Bueno, ahí viva Colombia. Un abrazo, gracias. Bueno, muchas gracias, don Freddy. Vamos a repetir por la charla el día de hoy. Esperemos que fluya igual que la otra reunión, porque no todas las reuniones ni todos los cursos son iguales, pero vamos a intentar volverlo a hacer para que pues, los temas sean de amplia comprensión y les sirva para la aplicación de sus actividades en meliponicultura. Entonces, esta charla que nos han solicitado es una charla sobre alimentación artificial en meliponinos. Vamos a tratar de transmitirles a ustedes las vivencias que hemos tenido en el Horizonte, que es la finca donde yo estoy, en el departamento de Antioquia, en Colombia, donde vivimos con las abejas. Nosotros no es que tengamos abejas, vivimos con ellas, porque incluso cuando ustedes nos puedan visitar van a ver que en todos los corredores de la casa hay colmenas, 2 metros más allá hay colmenas colgadas por todos los corredores también. Entonces estamos permanentemente viviendo con las abejas. Entonces eso es lo que queremos transmitirles hoy, las vivencias que hemos tenido allí en el horizonte. ¿Qué es esta fotografía que ustedes están viendo en este momento? Es el horizonte, el predio donde estamos, visto desde la parte de abajo. Es un terreno de cordillera. Nosotros estamos a 1034 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una precipitación anual de aproximadamente 2200 milímetros y una temperatura media entre 26 y 28 grados centígrados. El área que tenemos nosotros escriturada como reserva natural, o sea, lo que está por papeles en la notaría, son 25 hectáreas. Pero cuando yo me refiero a 250 hectáreas, es este parche de bosque donde nosotros estamos en medio de un mar de ganadería, y estos parches de bosque suman aproximadamente 250 hectáreas. Entonces es un espacio de terreno considerablemente grande para la actividad que tenemos pues aquí en el horizonte. Es un bosque multiestrato, porque las personas que me vendieron a mí, los que tenían la finca, pues ellos tenían algunos potreros, y pues el papá de la familia, el viejo, ya las fuerzas se le fueron menguando, ya los hijos no iban,
Entonces la finca se empezó lo que llamamos a reforestar, empezó a llenarse de arbences, luego empezaron a crecer otros arbolitos. Entonces tenemos varios estratos de bosque allí. Tenemos bosques de 15 años, tenemos bosques de más de 50 años y tenemos bosques más o menos entre 20 a 25 años. Entonces hay un multiestrato que nos permite tener una composición florística muy rica para el aprovechamiento de las abejas. Esta otra fotografía que están viendo en este momento es parte de nuestro meliponario. Nosotros tenemos allá las cajas sobre soportes de PVC. Hay unos tubos que son de 2 pulgadas, otros que son de 3 pulgadas y sobre una plataforma de madera. En este momento estamos abandonando las 2 pulgadas porque siempre las colmenas quedan se balancean mucho y porque hemos tenido unos problemas de ataque de mamíferos del bosque. Tenemos 2 mamíferos allí, uno que le decimos taira y otro que es un oso hormiguero. Estos 2 animalitos les gusta mucho la miel, les gustan mucho las crías de las abejas, entonces nos estaban atacando las colmenas. Y con ese soporte de 2 pulgadas, el animal lo que llega es a balancear la caja hasta que finalmente la caja se parte por una de las gavetas y ahí entra y se consume lo que haya. Entonces estamos cambiando a tubos de 3 pulgadas. Bueno, nosotros manejamos varias especies de abejas sin aguijón y manejamos cajonería tecnificada, manejamos cajonería rústica y algunas colonias las tenemos en sus troncos naturales. Las tenemos así como demostrativas para que la gente vaya y mire naturalmente dónde viven las abejas. Tenemos aproximadamente 146 colonias de meliponinos, de abejas nativas sin aguijón. Y también tenemos 22 colonias de apis mellifera. Estas abejas, todas estas especies que tenemos nosotros allá, que las pueden ver ustedes en el listado, son especies que conviven tranquilamente. En algunos textos teóricos uno puede encontrar que apis mellifera puede desplazar los meliponinos por competencia por alimento, pero las abejas africanizadas apis mellifera están en estos predios desde 1981 y todavía no han podido desplazar los meliponinos. Entonces, eso es básicamente teoría, porque las abejas, todas las abejas, tienen requisitos diferentes de alimento y visitan diferentes flores en el bosque. No todas están matriculadas con las mismas flores. Entonces, esto permite que muchas de estas especies puedan convivir entre ellas ahí en el mismo bosque. Entonces, todas estas especies de abeja que ustedes ven aquí en la diapositiva son las especies que tenemos en cajones ahí en el horizonte y no tienen ningún problema. Alguien preguntaba en la charla anterior que si estas especies todas eran nativas de ahí. Pues sí, son todas nativas de los bosques donde estamos nosotros. Alguna vez llevamos melipona favosa, que es una melipona de las planicies del Caribe y de los llanos orientales, que no son de estos bosques donde yo estoy. Las llevamos como demostrativas para que las personas que nos visitan las pudieran conocer, pero fue una especie que no fue capaz de sobrevivir aquí en este medio, alimentándose por sí sola. Entonces fueron colonias que duraron 4 o 5 años y finalmente terminaron por desaparecer. Entonces, como les decía, a pesar de estar en el mismo grupo de las abejas nativas sin aguijón, cada especie tiene un comportamiento particular y un manejo particular y unas necesidades particulares de alimentación. Entonces, vuelvo y rebobino y vuelvo y les digo. Las especies que tenemos nosotros están todas en el mismo espacio, están en el mismo bosque, pero cada especie
tiene sus requisitos individuales de alimentación. Hay unas floras que comparten, que les pueden gustar a todas, pero en el bosque hay especies de plantas que alimentan exclusivamente un tipo de abeja. Y esto se puede ver cuando usted está viviendo en el bosque. Cómo ve que en la parte abajo del bosque comen unas abejas, en el estrato medio comen otras, en el estrato alto comen otras, en parte del jardín hay algunas. Incluso hay plantas que tienen turnos para las abejas. Y usted ve que a las 5:30 de la mañana está pecoreando Apis mellifera. Pero a las 7:30 usted ya ve Trigona fulviventris. Y a las 10 de la mañana ve Melipona costarricensis. Entonces, la misma vegetación tiene turno para las abejas. Hay unas simbiosis bien importantes que a veces nosotros los humanos no entendemos ni lo hemos observado. Pero como les digo, esto se hace cuando usted vive con las abejas ahí. No todas las especies reciben alimentación artificial, como es el caso de nanotrigona. Las nanotrigonas no le van a recibir a usted comida por ningún motivo, ni poniéndoles miel de apis, ni un jarabe bien rico. A lo mejor existe alguna esencia que haya que ponerle al jarabe para que nanotrigona lo reciba, pero alimentar nanotrigonas es lo más difícil que hay. Ellas prefieren estar secas de provisiones que recibir comida. Y entonces, asimismo hay otras especies que hay unas que reciben jarabe de azúcar, hay otras que no te reciben miel de apis. Entonces, hay que ir conociendo el truquito de cada especie, qué recibe y qué no recibe, y en qué concentración. Lo mejor en el caso de abejas nativas sin aguijón es no alimentar artificialmente y respetar las reservas alimenticias mínimas para el invierno. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Las abejas, en general, recogen néctar que convierten en miel para ellas, para pasar el invierno. El creador no hizo las abejas para que nos dieran miel a nosotros. Los que nos aprovechamos de esas reservas de miel somos los humanos, que les estamos robando a las abejas su alimento, sus reservas para el invierno. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es cosechar lo mínimo en las colonias y dejarles a ellas para el invierno. En el caso del horizonte, nosotros cosechamos miel de Melipona costarricensis, de Melipona cramptoni, de Melipona titania y de Melipona interrupta, también de Tetragonisca angustula. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando la gaveta está llena de miel, el melario, lo que hacemos es destapar los potes que están en la parte superior y los cosechamos con una bomba de vacío, una bomba de succión. Y solamente cosechamos los potes que están por encima. Todos los que tienen abejas nativas sin aguijón saben que las abejas hacen un montón de potes en desorden donde colocan sus reservas alimenticias. Entonces, si yo no cosecho sino la parte de encima, los potes que van a estar en el medio y en la parte de abajo quedan para las abejas, para que ellas tengan ahí sus reservas. Entonces, la idea que tenemos en el horizonte es que no cosechamos gavetas completas, sino cosechamos aproximadamente el 30, el 40% de la gaveta y lo otro queda para ellas. Eso nos ha dado muy buen resultado. Entonces, siempre vamos a respetar provisiones en las abejas nativas. Y lo mismo para Apis mellifera. En Apis mellifera cosechamos lo que hay en mieleras, pero conozco muchos casos de gente que va y cosecha hasta la cámara de cría. Eso no se debe hacer, porque esas son las reservas para ellas. El conocimiento de la flora de la zona nos ayuda en la planificación de las labores en temporadas de alta demanda de alimentos, de alta demanda. Entonces, las labores en abejas nativas sin aguijón tienen que ser planificadas. Uno no puede estar todo el año dividiendo colmenas
ni mirando por ahí unas fórmulas mágicas que hay que usted de una colmena en el año puede tener 64 colmenas. Eso no funciona, eso es una cuenta teórica. Entonces, uno debe dividir las colmenas, hacer los trasiegos cuando haya mucha oferta de alimento en el campo, ¿sí? Para que las abejas estén tranquilas, para que las abejas estén bien. Y nunca, nunca un alimento artificial va a sustituir el alimento natural. Eso nunca va a pasar. O sea, por más calibrado que usted lo tenga, nunca va a ser lo mismo lo que ellas cosechan en campo que lo que usted les pueda colocar artificialmente. Entonces es muy importante esto. Hagan la planificación de sus labores de trasiego, de sus labores de división de colonias, cuando haya una buena disponibilidad de alimento en campo. Y van a ir sobre seguro. Bueno, vamos a ver entonces por qué motivos o por qué causas podemos alimentar. Entonces, lo primero que uno podría decir es, voy a alimentar porque está faltando recursos en el campo, porque mis colonias no están comiendo, o sea, no tienen lo suficiente, porque tengo colonias recién divididas o recién trasegadas, es otro motivo de alimentación, porque quiero estimular mis colonias para la floración principal, porque estoy haciendo trabajos de multiplicación de colonias, entonces voy a meterles alimento. O porque voy a hacer un viaje de más de 3 días con estas colonias. Las voy a trasladar 3 días en carro, viajando en carro, entonces las alimento antes de ese viaje. Bueno, vamos entonces aquí como a desglosar cada cosita de estas. Entonces, es claro que puedo alimentar porque no hay suficientes recursos en el campo. Las colonias recién divididas o recién trasegadas necesitan mucho cuidado y hay que alimentarlas. Porque yo estoy causando ahí casi que un terremoto cuando las divido, cuando las trasiego. Alimento antes de la floración principal porque quiero que mis colmenas estén bien pobladas, de que esa reinita se estimule bastante, ponga bastante antes de la floración principal, para yo tener un gran ejército de abejas cuando llegue la floración principal y que recojan gran cantidad de néctar que hay en la floración. Cuando estoy haciendo trabajos de multiplicación, igualmente, yo tengo que estimular la reina, estimular. Y como estoy dividiendo la colonia, pues algunas de las colonias se me están quedando sin pecoriadoras y yo tengo que sustituir el trabajo de las pecoriadoras por jarabe. Entonces, es otro motivo. Y cuando voy a viajar más de 3 días, es muy importante porque las abejas van a estar ahí encerradas, no van a tener de dónde obtener recursos y yo tengo que garantizar que esa población que vaya en ese cajón tenga suficientes reservas para que llegue bien a su destino. Bueno, yo podría alimentar individualmente, ¿cierto? Alimentar en la piquera, alimentar adentro, dentro de las gavetas. Entonces, podría hacerlo individualmente, en la piquera o adentro en la gaveta mielera o en la gaveta de cría, o sea, donde tenga espacio para colocar el alimentador. O podría alimentar grupalmente, que es una metodología que se usa mucho en el Brasil, sobre todo en meliponicultores que tienen gran volumen de colonias en un solo sitio. Ellos normalmente hacen la alimentación grupal porque les queda muy difícil estar abriendo caja por caja y colocando el alimento. ¿Cuál es el problema de la alimentación grupal para nosotros? Lo que hemos encontrado en el horizonte. Que cuando uno alimenta grupalmente, está alimentando las colmenas del vecino, las colmenas del monte y nuestras colmenas. Y tenemos otro temita muy especial y es que las abejas africanizadas son voraces. O sea, si las abejas africanizadas descubren primero esta fuente de alimento, llore porque no le dejan nada. No queda absolutamente para las abejas nativas. Entonces, digamos que a pesar de que es un método de alimentación, pues no lo vamos a recomendar
porque tiene muchos inconvenientes. Entonces, siempre nos vamos a ir por la alimentación individual, donde uno garantiza que el alimento que le está colocando a la colonia es para ellas, que son las que lo están necesitando en ese momento. Vamos a ver con qué alimentamos. Entonces, un tipo de alimentación sería la preparación de jarabe de agua con azúcar, que podemos manejarlo en proporción 1:1 agua-azúcar o 2:1 azúcar-agua. Y le ponemos un toquecito de miel de apis mellifera o de meliponinos para darle como ese arranque inicial a las abejas, cuando es como el cilantro que nos ponen en la sopa, un toquecito ahí para que las abejas lo consuman más rápidamente. Entonces lo que hacemos nosotros es utilizar azúcar morena, no sé cómo le dirán en Costa Rica, pero nosotros le decimos azúcar morena, la que es color caramelo. Utilizamos 1 kilo de azúcar morena, 1 litro de agua y un toquecito de miel. Aquí vale la pena aclarar que las azúcares morenas están muy de moda porque son supuestamente más saludables que el azúcar blanca, porque el azúcar blanca tiene más procesos químicos, tiene más industria. En cambio, las azúcares morenas son azúcares como más crudas. Pero en este tema hay mucha falsificación. Entonces, lo que para usted saber si un azúcar morena es real, usted toma un vaso con agua, le pone una cucharada de azúcar y si el azúcar se va morena hasta el fondo, es azúcar morena real. Si el azúcar entra, deja el caramelo en el agua y baja blanca al fondo, son adulteradas. Entonces es bueno que hagan esas pruebitas porque hay mucha azúcar morena falsificada porque es una azúcar más costosa. Entonces cuando en los ingenios hay sobra azúcar blanca, lo que hacen es teñirla con caramelo para comercializarla a un mejor precio. Entonces hay que mirar eso ahí. Entonces digamos que esta alimentación con jarabe son fuente de carbohidratos y para sustituir la fuente proteica podemos trabajar con los llamados bombones, que son estas bolitas que ustedes ven aquí. Estas bolitas las hace uno con polen que ha sobrado de trasiegos de meliponinos, que ha sobrado de algunas divisiones. Este polen lo conserva uno en la nevera y hace unas bolitas. Se hacen unas bolitas que eso, Carlos. Hacemos unas bolitas que las sumergimos en cera de apis, no muy caliente, pero sí diluida, y la cera de apis va a formar ese cascarón. Entonces, eso va a proteger el polen, pero aún así lo guardamos en la nevera. Y cuando se va a utilizar en las colmenas, pues se pone al ambiente, que coja temperatura ambiente y ya se coloca en la colmena que la vamos a utilizar. Las abejas rompen el cascarón de cera y van a consumir el polen. También pueden utilizar tortas proteicas de las que venden comercialmente para apis mellifera o de coger una fórmula de esas tantas que hay. También las abejas reciben estas tortas proteicas en épocas de mucha escasez, porque como les decía ahora, no siempre reciben el alimento artificial. Cuando hay disponibilidad de polen en el campo, no van a recibir estos bombones, ni van a recibir tortas proteicas. Entonces, finalmente uno la coloca y eso va a terminar lleno de hongos, totalmente deteriorada. Entonces, tienen que hacer muy buena observación. Si están entrando polen del campo, no vayan a colocar bombones ni torta proteica, porque no se los van a consumir, no lo van a obtener. También podríamos alimentar con mieles de meliponinos en buen estado. Las mieles de apis no es normal que las reciban las abejas sin aguijón, porque son mieles que tienen una concentración muy alta de azúcar y muy baja en humedad. Entonces lo que hay que hacer es diluirla.
sea, mieles de apis diluida al 50%, hay algunos meliponinos que la reciben, sobre todo en tiempos de mucha escasez. Lo otro muy importante es dar a la colonia lo que pueda consumir en el día. Esto es como cuando tenemos un bebé. Cuando tenemos un bebé, no le podemos dar el desayuno, el almuerzo y la comida, porque lo matamos, no es capaz con eso. Lo mismo ocurre con las colonias. Si usted le coloca más del alimento que ellas se pueden consumir en el día, ese alimento se puede deteriorar, se puede vinagrar. Entonces uno por hacer bonito, pues hace feo. Normalmente una colonia de meliponinos está bien con 200 mililitros al día. Y los meliponinos menores, las mariolas, las escaptotrigonas, las tetragonas, todo este tipo de abejitas pequeñas, van bien con 5 a 7 mililitros al día. Eso es una medida promedio. No quiere decir que haya colonias que se coman 300 mililitros y que una escaptotrigona usted le meta 30 y se coma 30. Entonces, es algo que usted como meliponicultor tiene que calibrar directamente en campo. Hombre, esta colonia, ¿cuánto es capaz de consumirse? Y no colocarle de más porque puede hacer feo. Muy importante, solo abrir las colonias cuando la temperatura esté por encima de 20 grados centígrados. Esto es importantísimo, porque hay veces que uno tiene colonias que tienen mucha necesidad de alimento, pero está haciendo un clima terrible, está haciendo mucho frío, está lloviendo, las condiciones no son. Entonces es peor abrir la colonia que aguantarse, a no ser que usted tenga una alimentación por la piquera, que es la otra opción que enseguida la vamos a tratar más ampliamente. Entonces, muy importante no abrir estas colonias por debajo de 20 grados centígrados. Y esto es un mensaje muy dirigido a las personas que están nuevas en la actividad. Uno a veces está tan apasionado con las colmenas que las quiere abrir todos los días y las puede dañar. Entonces, muy importante, no abran las colonias cuando la temperatura esté baja. Y lo otro muy importante es no llenar los potes vacíos con jarabe. Esto no se debe hacer, porque el proceso natural es que la abeja toma el alimento, toma el jarabe, lo lleva al buche, ahí empieza a sufrir cambios enzimáticos, ella después lo vomita y ya lo llevan a los potes. Entonces, hay veces que las colonias están tan débiles que uno coloca el alimento en los potes y ellas no tienen para dónde trastearlo, para dónde llevarlo, porque no están en capacidad de construir nuevos potes. Entonces, eso termina fermentándose ahí dentro de los potes donde usted puso el alimento. Lo otro es que podríamos, cuando alimentamos con jarabes, es suplementar con promotor L o promocalier en dosis de 1 centímetro cúbico por litro de jarabe. Este promotor L es un suplemento para animales, para caballos, para vacas, para marranos, para perros, para gallinas, para gatos, que enriquece la dieta del animal con aminoácidos, con minerales y vitaminas. Entonces, en abejas también funciona, pero solamente vamos a colocar 1 centímetro cúbico en 1 litro de jarabe. Para los que no tienen con qué medir el centímetro cúbico, que a veces es muy complicado, 1 mililitro equivale a 20 gotas. Entonces usted coloca 20 goticas del promocalier, eso es 1 centímetro cúbico. Y no pasarnos de ahí. Esto ya nos ha tocado documentar este tema, y es que hay veces que el meliponicultor dice, esto es tan bueno que no le va a poner 1, sino que le va a poner 3, le va a poner 5, y terminan matando las abejas. Ya hemos tenido estos casos de muertes por colonias ahí en la zona, porque es que se me fue la mano en el promocalier. Entonces, esto es muy bueno, pero en la medida precisa. Van a tener en cuenta esto. Y lo otro es que en los recipientes donde usted prepare promocalier, este es un producto que impregna mucho el envase, sobre todo el envase plástico.
queda con un olor a Promocalier. Es como cuando usted trabaja con veterina. La veterina queda impregnada en todas partes, la creolina. Entonces, el Promocalier tiene ese mismo efecto. Entonces, vasija que ustedes utilicen para Promocalier, para preparar alimento para las abejas, destínenlo a eso nada más, a preparar el jarabe de las abejas. Ahora sí, ¿cada cuánto vamos a alimentar? Entonces, cuando tenemos problemas de escasez de recursos, cuando falta alimento en el campo, podemos alimentar una vez por semana para que las colonias se sostengan. Colonias recién divididas o recién trasegadas, al otro día de la labor y cada 3 días la alimentamos. ¿Qué pasa cuando hacemos un trasiego o hacemos una división? Esto es un terremoto para la colonia. Cuando usted mueve estas estructuras, lo que está causando es un terremoto. Entonces, fuera de que usted hizo el terremoto y les pone comida, está saturando de labores a la colonia, porque ellas están organizando sus estructuras, fijando sus panales, organizando la vigilancia, armando la piquera, o sea, haciendo un montón de cosas y encima usted les pone comida. Entonces, lo vamos a hacer al otro día y lo vamos haciendo cada tercer día, observando el desarrollo de la colonia hasta que ya se haya estabilizado. Podemos también alimentar nuestras colonias antes de la floración principal. ¿Esto buscando qué? Buscando mayores poblaciones, buscando más soldados para recoger el néctar de la floración principal. Entonces vamos a alimentar siquiera mes y medio antes de la floración principal, 2 veces por semana. Eso también se hace en Apis mellifera. Apis mellifera, antes de la floración principal, usted hace alimentaciones de estimulación para que esa reina empiece a poner cantidad, para poder tener muchas abejas en la época de la floración principal, que es donde está el néctar que a usted le interesa para la producción de miel. En trabajos de multiplicación de colonias, vamos a alimentar 3 veces por semana, hasta que finalmente pues la colonia se sature. Hay un detalle muy importante en los alimentadores como esta copita, o si es un recipiente PET, y es que hay que lijarlo por dentro y por fuera, para que las abejas no patinen en ese recipiente. Porque entonces si usted les coloca el alimento, ellas lo van a tomar y al salir van a patinar. Pero si se lija la superficie, las abejas van a tener mejor adherencia, van a tener por dónde trepar, por dónde subir. Entonces, ese es un detallito muy importante. Lijar los recipientes plásticos donde se coloque alimento. Y bueno, y cuando las abejas van a viajar más de 3 días, hay que alimentar las colonias 2 días antes del viaje. Sobre todo cuando las reservas de alimentos son muy pocas. Entonces, se les pega una alimentadita 2 días antes del viaje y listo. Así ya usted puede viajar tranquilo, sin ningún problema. Vamos a ver como algunos tipos de alimentadores que se pueden utilizar en meliponicultura. Entonces, digamos que un alimentador debe llenar 2 requisitos. Primero, que sea un alimentador adecuado, sobre todo para el sitio donde se va a colocar en la gaveta, en la colonia, y que no permita que las abejas se ahoguen. Esos son 2 requisitos fundamentales. O sea, que usted antes de hacer la alimentación, sepa que el tipo de alimentador que va a poner le va a caber en la gavetica o le va a caber en el lugar donde la va a poner, y que sea un alimentador que no permita que las abejas se ahoguen. Entonces, digamos, para el caso de abejas pequeñas como la mariola, la Tetragonisca angustula, se maneja este tipo de alimentador que es una manguerita de media pulgada. Esto tiene de largo unos 7 centímetros, donde colocamos 2 tapones
de algodón. Eso permite que el jarabe fluya por el algodón se moje y las abejas lo tomen de ahí. Entonces uno lo que hace es coger la manguera, le pone el primer tapón de algodón, llena la manguera y coloca el segundo tapón y de ahí ya lo coloca en la colonia. Entonces es un tipo de alimentador que es muy seguro para las abejas pequeñas. Aquí no se le va a ahogar ninguna. Las abejas simplemente van a tomar el néctar cuando el algodón se satura con el jarabe. En su defecto, si usted coloca la copita aguardientera, va a colocar una mota de algodón dentro de esa copita y la va a saturar con el néctar, sin que le quede charco, sin que le quede laguna, no le queda líquido por los lados. Porque hay un fenómeno que sucede en estas abejas pequeñas, y es que pasa lo que hacíamos en las escuelas cuando estábamos chiquitos. Aquí en Colombia le decimos a esa práctica cargamontón. Y es que a veces cogían al más bobo de la clase y todos se le tiraban encima y formaban un morro de gente. Esto mismo pasa con las abejas. Las abejas empiezan las primeras a tomar el alimento en el charquito que se hace y empiezan a llegar otras por encima, por encima, por encima, porque hay mucha el hambre y finalmente terminan las de abajo ahogadas en el charco. Entonces, son detallitos que hay que tener en cuenta para que usted no se lleve una decepción muy grande. Se pone a alimentar las abejas y lo que encuentra es un montón de cadáveres. Entonces, ojo a estos detalles. Para las abejas grandes, que son las meliponas, usted puede utilizar dentro de los tarritos plásticos flotadores, pedacitos de madera, pedacitos del mismo plástico, piruta gruesa. Puede utilizar un montón de materiales para que las abejas tengan donde soportarse y no ahogarse. O puede utilizar también en los huecos de las tapas superiores de las cajas, estos alimentadores, frascos donde usted eh, hace pequeñas perforaciones en el frasco, en la tapa del frasco, y alimenta por estos huecos las colmenas. Esto pues es una práctica que se puede hacer en colonias que están bajo techo. Afuera en el campo es muy difícil porque, bueno, se va a entrar el agua por ahí, poner un techo va a ser una maloma supremamente difícil, entonces es como un tipo de alimentador. Pero enseguida vamos a ver un alimentador de piquera que es muy práctico para las grandes, para las meliponas. Es este alimentador. Este alimentador que ustedes están viendo aquí fue algo que nos inventamos allá en el Horizonte, precisamente porque están abriendo las colmenas, porque estábamos gastando mucha cinta en enmascarar otra vez para cerrar la última gaveta con la tapa, porque se presentaban días muy fríos. Entonces, siempre la necesidad es, es la que provoca los grandes inventos. Entonces, todos los inventos que se hacen nacen de una necesidad. Y esto fue lo que hicimos en el Horizonte. Entonces, esto es un taco de madera que tiene 11 centímetros de largo, 5 centímetros de alto y 2 de espesor. Y este tubito que ustedes ven aquí, que nosotros le llamamos nipple, es un pedacito de tubo de PVC de media pulgada, una T de media pulgada, otro nipple que todavía no recuerdo si es de pulgada, pulgada y cuarto, pero ustedes pueden ensayar en las ferreterías donde vayan a conseguir esto, cuál es el tubo que casa ahí, en la T de media pulgada. Y enseguida vamos a ver para qué es este nipple. Y en la punta otro nipple que nos sirva de piquera. Este niplecito puede ser inclusive un poquito más largo. Entonces esto va a servir de piquera para las abejas van a circular por aquí y el alimentador va a estar aquí. Entonces las abejas van a salir, coger el alimento, lo van entrando y la colonia está funcionando normalmente. Aquí está desarmado. Entonces en el taquito de madera se hace un hueco, se busca una broca que sea del tamaño del tubo de media y este encaja a presión.
La tablita lleva dos huequitos donde vamos a colocar unos tornillos que son los que fijan el alimentador en la colmena. Ya lo vamos a ver instalado en la colmena. Van a tener su T de media, su niple de media y este pedacito de tubo que es como una pulgada, pulgada y cuarto. Este tipo de alimentador aquí en Colombia nos vale $0.50. Entonces es algo que es muy barato. $0.50 para nosotros son 2.000 pesos colombianos. Creo que la moneda de ustedes, bueno, son colones, bueno, son otro tipo de moneda, pero llevémoslo a dólares. Esto vale $0.50, ¿sí? Aquí está colocado en la colmena. Entonces fíjense que el taquito lleva sus dos tornillos con los que se fija a la caja. Aquí hay un detalle importante y es cómo hacer que case el tubo del alimentador con la piquera de la colonia. Entonces lo que vamos a utilizar es una varilla, un destornillador de estrella o de pala, lo meten por el alimentador, hacen que entre por la piquera y ese es el punto. Ahí les queda casada el tubo con la piquera, ahí lo van a atornillar. Y van a colocar sus piezas de PVC y van a utilizar una botellita de gaseosa. Esto es una botellita aquí que le llamamos PET, plástica, donde viene el agua más pequeñita o la gaseosa más pequeñita, va a casar perfectamente en el niplecito, aquí. Entonces, la tapita del alimentador va a ir perforada. Hablábamos en la charla anterior que la medida precisa de los huequitos que ustedes van a perforar es de los clips de papelería, es los clips que utilizamos para coger documentos. Ese alambrito lo calientan y con eso van a perforar la tapita y es la medida especial para que la gota de jarabe no chorree, sino que permanezca ahí. Y las abejas van a tomar el alimento de ahí. Bueno, también hablamos de que en épocas de mucha escasez de recursos, estos alimentadores también son muy atractivos para apis mellifera, porque este hueco de media pulgada, pues es muy atractivo para ellos, o sea, les queda muy fácil colarse por ahí. Entonces nosotros lo que hicimos fue que recortamos los picos de las botellas de gaseosa, las que vienen en botella plástica, y ese pico de la botella casa perfectamente en el tubito este de media pulgada. Y a la tapa de la gaseosa le abrimos un pequeño huequito por donde caben las abejas meliponas y no caben las apis. Entonces es una cosita muy fácil de hacer si se les presenta ese problema. No siempre pasa eso, pero puede suceder para que ustedes lo tengan en cuenta. Otro detalle es que, digamos, este alimentador está aquí bajo el techo de la colonia y no va a tener problemas si yo quito la botella y queda ese hueco ahí porque pues para ahí no va a entrar el agua. Pero generalmente no pasa esta situación, entonces lo que hacemos en el horizonte es que giramos el alimentador, lo colocamos de lado o en la parte de abajo y no tiene ningún problema, permanece todo el tiempo ahí puesto. Y las abejas van a construir su piquera natural en esta punta, en la punta del tubo. Ahí van a hacer la boquesapo o van a hacer la entrada de costarricensis como lo hacen en Costa Rica, o la titania va a hacer su piquera ahí. O sea, ahí ellas van a construir su piquera natural. Bueno, esos son como los detalles que tiene este alimentador. Ah, bueno, aquí está el alimentador para las abejas pequeñas, el que hablábamos de la manguerita con los dos tapones de algodón y el jarabe en su interior. Entonces, otra vez reitero, esto es un alimentador supremamente seguro. Con esto no se les va a ahogar ninguna abejita y se coloca en la gaveta superior. Aquí traigo unas reflexiones finales para este tema pues, de la alimentación artificial.
Y es que es muy importante encontrar un balance entre la demanda de las colonias y la oferta ambiental. Esto, palabras más, palabras menos, se llama capacidad de carga. Uno no puede tener 1.000 colmenas hacinadas en un lugar, porque es que no hay la oferta ambiental para que esas abejas coman ahí. Y yo les decía, no, nada sustituye el alimento natural de ellas. Entonces, uno no puede tener esos viajados de colmenas en un solo sitio, porque no hay la oferta ambiental, no hay la suficiente comida para todas esas abejas. Lo otro es que hay personas que quieren tener meliponicultura donde no se puede. Estas abejas son totalmente ligadas a los bosques. Entonces, en un desierto yo no puedo tener abejas nativas sin aguijón. En tierras supremamente altas, no, es muy difícil hacer meliponicultura. Entonces, el que quiera hacer meliponicultura y esté tan enfermo con esta actividad, pues debe conseguirse un terreno, una parte de bosque donde las abejas se desarrollen naturalmente. Esto es muy importante. Aquí tenemos un problema en Medellín, y es que Medellín queda en un hueco, queda en una cañada. Y arriba de este valle, de esta cañada, hay tierras frías donde mucha gente de la ciudad tiene su terrenito, tiene su finquita. Entonces, muchos quieren tener abejas sin aguijón, pero no se puede. Es que son gente que está por encima de 2.200 metros, hace mucho frío. Allá no está la vegetación de las abejas. Entonces, muchas veces se cometen, yo diría que crímenes contra la naturaleza, porque hay gente sin escrúpulos que vende las colonias al que les compre, el que sea para donde vayan, y las colonias terminan muriendo porque se las llevan a todas estas zonas donde no son. Entonces, fundamental, conocer muy bien la capacidad de carga que usted pueda tener en su zona y que sea bosques propicios para hacer meliponicultura. De resto, vamos a terminar matando. Las abejas recogen los recursos para ellas, no para los humanos. El Padre Celestial, el que hizo este universo, colocó las abejas en este planeta para que polinizaran. Y una estrategia de ellas subsistir es recoger recursos para el invierno, para pasar los inviernos. Entonces, esto es otra cosa que tenemos que respetar. Simplemente aprovechar un poco de esos recursos que las abejas recogen para nosotros lucrarnos. Pero no vamos a escurrir las colonias del todo porque vamos a tener problemas. Ser muy conscientes que no en todos los lugares se pueden tener abejas nativas sin aguijón. Suficiente ilustración cuando hicimos el primer punto. La mejor forma de alimentar colonias de abejas nativas sin aguijón es dejarle su reserva. Esa es la mejor manera de usted alimentar las colonias. Déjele las reservas que ellas tienen. Va a tener usted mejores colonias, colonias sanas, y no va a tener que salir usted a correr a comprar azúcar, a comprar fruta proteica, a lo que le ofrezcan por ahí en el mercado. Entonces, lo que hay que tener es conciencia para dejarle a ellas pasar el invierno en buena forma. Entonces, y finalmente, tener y criar abejas es un arte. Esto es un arte, es una pasión, no es un negocio. Hay mucha gente que se mete en este tema que porque eso es un negocio y que esos apicultores sacan miel todos los días y que la miel es muy cara, entonces eso es un negocio. No, esto no es un negocio. Esto es un arte, esto es una pasión. Con el tiempo, las abejas le pueden devolver algo. Pero el que se meta a criar abejas y a explotar abejas por negocio, no sale adelante. Son personas que salen rapidito de la actividad. Bueno, estas eran como las reflexiones y los que yo les traía día de hoy. Entonces pienso que podemos abrir una pequeña sección de preguntas para que miremos qué no quedó claro o hay que ampliar algún tema. ¿Vieras cómo está esa lista de preguntas? Porque ahora como está, ya todo el mundo está despierto. Yo creo que los del domingo eran simulacros, estaban dormidos.
Habíamos pocos, pero vieras el montón de preguntas. Sí, a los que quieran hacer preguntas, prefiero que las hagan por este medio, porque si les damos oportunidad de micrófono, pues se puede ampliar mucho más. Y entonces, iniciando desde acá, primero que todo agradecerle, ¿verdad? Que esta última reflexión sobre la crianza de abejas y si es negocio o no y todo eso, lo hemos estado conversando mucho en la Cámara, ha habido mucho debate con eso y yo creo que viene en buena hora de las abejas nos pueden devolver algo, pero todo tiene que ser regulado, ¿verdad? Que muy, muy interesante y nos ilumina un poquito más el camino de qué rumbo tiene que seguir la Cámara. Sí. Aquí dice Oscar, dice que es una excelente explicación y me hace una buena pregunta, dice que se puede usar el polen de apis. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. El polen tiene como dos estados, ¿cierto? Entonces, el polen de apis generalmente es polen de piquera, o sea, las abejas lo traen del campo, usted lo recoge en la piquera con trampas o trampas que se colocan, hay unas en la parte superior, otras en la parte inferior, pero finalmente es un polen que no ingresa a la colonia, sino que se atrapa antes, que son las bolitas, ¿cierto? Ese es un estado del polen. Y el otro estado del polen es el pan de abejas, que ya es un polen que ha sido ensilado por las abejas y que está pues ya más disponible para ellas. En las experiencias que tenemos en el horizonte, hemos alimentado con pólenes de apis. Yo he traído polen de una región muy parecida a la mía. He traído 2, 3 kilitos de polen en épocas muy complicadas, muy difíciles, y las abejas lo consumen, lo terminan consumiendo. Y también lo hemos hecho de forma con pólenes que no son de la zona de ellas. Lo hemos hecho en alimentación, se llama alimentación grupal y a discreción de ellas. O sea, colocamos el polen pulverizado, lo, lo, lo metemos en una licuadora, lo ponemos en polvillo, lo ponemos en una bandeja a libre disposición de las abejas. Pero hemos visto que no todas las abejas lo cargan, sino que hay unas especies en particular que son la escaptotrigona y la partamona que se llevan ese polen, se lo llevan para ellas. Entonces, esto nos indica que esos pólenes no le gustan a todas. Era lo que les decía al principio, las especies de abejas tienen sus necesidades particulares. Entonces yo le puedo decir que Melipona costarricensis me recibe polen que venga de regiones muy parecidas a la mía, lo han consumido. Y que usted puede hacer pruebas colocando polen a discreción a ver cuáles son las especies que lo cargan, que se lo llevan. Excelente. Vea, aquí, bueno, parte de las preguntas que nos hacen, volviendo al inicio, aquí preguntan, pero la miel, también lo pregunta Oscar, de los meliponinos, ¿se puede echar en los mismos potes? No, no, no. Hagan todo el procedimiento natural. Colóquenlo en los alimentadores y dejen que las abejas hagan todo su proceso. En la charla pasada nos preguntaba don Freddy, señor Freddy, si se No, podían tampoco, utilizar las mieles pasteurizadas. Entonces, tampoco. se pueden utilizar las mieles que se han pasteurizado y las mieles que están crudas, pero hagan el proceso natural, porque hay veces que se pueden fermentar las mieles cuando uno hace ese procedimiento de colocarla en los potes directamente. Bueno, aquí otra pregunta para ver, es que yo creo que... Ajá, voy a ver si se me fue el internet, aquí está. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Ok, vea. Dice, bueno, para resguardar el polen y los bombones se resguardan en el refrigerador o en el congelador. Es más que los pongan en el congelador, los ponen arriba. Pues en las neveras que a mí me tocó, porque ahora hay unas tan modernas que lo colocan abajo, entonces más bien donde congela, pues.
Excelente, sí. Ve aquí dice, Graving dice, saludos y mis respetos. Hablaste las cosas como son pocos los que tienen ese coraje, muy agradecido con su charla. Y María también, María Rosa dice felicitaciones y saludos. Y está Germán desde Espeleta. Espeleta de tu zona, Sí, de Colombia. A ver, aquí imagínense, ya está. Dice aquí, Eliab Ramos dice que él tiene polen guardado en el refrigerador de hace un rato, polen de ellas mismas. ¿Se podrá introducir en las colmenas ese polen? ensaye, que arranque haciendo ensayos con una o dos colmenitas, eso es importante. Pero si lo ha tenido bien conservado en el congelador, si no se ha ido la luz ni nada de esas cosas, es muy posible que esté en perfectas condiciones. Excelente. También dice León, dice, esta disposición de cajas en tubo de PVC, ¿a cuántos metros es recomendable que estén cada una? A ver, otra. Ah, bueno, los soportes. Correcto, sí, sí, Ah, bueno, entonces esto tiene que ver con las distancias entre colonias y entre especies. Hay especies que son muy territoriales, que hay que colocarlas a 2, 3 metros una de otras. Hay especies que son más, por decirlo, más gregarias, como las nanotrigonas, por ejemplo. Nanotrigonas, casi que se puede poner una contra otra y no pasa nada. Las mariolas mínimo 1 metro una de otra, porque se terminan matando, son muy territoriales. Entonces, esto es muy particular de cada especie y de cada zona para usted colocar las distancias. Pero normalmente nosotros colocamos Melipona costarricensis a 2 metros una de otra. Tetragonisca angostura, que es la mariola, a metro una de otra. Nanotrigonas puede ser pegadas una con otra y no pasa absolutamente nada. Entonces, dependiendo de cada especie, hay que ir calibrando eso. exactamente. Aquí dicen cuánto tiempo tarda el jarabe en fermentar. Y de paso, eso lo está preguntando Alex Campos. Y alguien aquí pregunta, ¿qué es alimentador en algodón también? ¿Cuánto tiempo tarda en gastarse el alimento? ¿Y cada cuánto se cambia el algodón? Bueno, entonces, vamos con la primera pregunta que dice que cuánto demora el jarabe en fermentarse. Entonces, todos los que están viendo la charla, me imagino que todos han tomado aguapanela y saben que hay un consejo de la mamá o de la abuelita que dice que la aguapanela hay que hervirla todas las noches, porque si no la aguapanela se va a fermentar. Entonces, esto tiene que ver con las poblaciones de hongos y levaduras que haya dentro de una solución con azúcar. Entonces, si yo coloco un alimento donde he trabajado con un recipiente muy limpio, el agua es hervida de muy buena calidad, ese Vamos a jarabe estar se va a demorar mucho en fermentarse. Pero si tomamos un recipiente sin lavar, con un agua que no sabemos de dónde es, y hacemos el jarabe, rapidito se va a fermentar. Entonces digamos que los tiempos de fermentación tienen que ver con la carga que haya de hongos y levaduras y con la temperatura. Pero digamos que en términos generales, un jarabe bien preparado se demora por ahí 1 día y medio para fermentarse dentro de la colmena y termina fermentándose. Pero como le digo, si usted no se ha lavado bien las manitos, si el tarro no está bien lavado, si el agua es de dudosa procedencia, en medio día empieza esa vaina a fermentar. Bueno, y la otra pregunta es cuál, Joana. Lo de la parte del alimentador de algodón también, que cada cuánto se Ah, cambia el bueno, algodón. entonces, lo Ujú. del reemplazo del algodón. Eh, las abejas van a tomar todo ese jarabe que hay ahí que esté disponible, pero usted puede utilizar el mismo algodón, no tiene ningún problema. Lo importante es que no se le haga charquito, no se le haga lagunita, sino que quede la mota de algodón completamente empapada, completamente saturada con el jarabe para que las abejas no se le ahoguen. Aquí nos dice David Tobea, saludos a don Germán, que ha sido mi maestro desde que empecé en esta arte, trabajo y pasión por las abejas. Vea Bueno, qué muchas bonito, ¿verdad? gracias. Gracias, Este, gracias. sí, aquí dicen que también
Bueno, vea, aquí vienen, es que ya yo hice todas las preguntas salteadas. Ah, bueno, dice Graving Zamora, me gustaría saber si este tipo de abejas tiene la capacidad de despreciar el jarabe artificial cuando existe bastantes recursos florales en el campo. Sí, ese tema lo habíamos tocado también en la charla anterior, al igual que Apis mellifera, cuando haya disponibilidad de néctar en el campo, ellas no van a aceptar el jarabe y no tiene ningún sentido de que usted coloque alimento artificial habiendo floración, entonces no va. Graving también pregunta, ¿cómo narraría usted al fin la guía para diluir la miel de apis para usarlo como jarabe y cuál sería su almacenamiento? Bueno, vea, lo otro importante es preparar los jarabes o las diluciones al momento de hacer la labor. Eso es lo mejor que pueden hacer, porque así evitamos tiempos de fermentación, ¿sí? Entonces, puede ser que uno por ahorrarse tiempo o algo diga, bueno, voy a preparar 2 litros para irles echando las abejas. Pero lo ideal es prepararlo en el momento de hacer la tarea, en el momento de hacer la labor. Si le sobra jarabe, porque hay veces que sobra, simplemente métalo a la nevera. Cuando usted mete el jarabe a la nevera, lo que hace es que los hongos y las levaduras van a trabajar más despacio, ellos también se mueren del frío, entonces van a trabajar más despacio, ¿sí? Lo otro que Excelente, tendría, sí. lo otro que tendría que hacer usted es, cuando lo vaya a utilizar, dejar que eso se ponga a temperatura ambiente para meterlo a la colmena, porque si usted lo mete así, es como si usted se metiera un pedazo de hielo a la boca directamente, va a enfriar la colmena. Sí, exactamente. Ahora, dice Graving, ¿qué se debe mover? ¿Las personas a los lugares donde están las especies o se deben trasladar las especies al otro lugar? Bueno, era más o menos lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Yo creo que Sí, si hay queremos que hacer llevar, una cultura tenemos que ir a internarnos a la montaña. tal cual, mire, esto es una actividad que es una ventaja para los que tenemos bosques. Los que tenemos bosques podemos hacer meliponicultura. El que no tiene bosques se jodió. Consígase un terreno con bosque o váyase a vivir al bosque o yo no sé qué va a hacer. O no haga la actividad. Pero hay que llevar las personas a los bosques. No las colonias que están en los bosques a las personas. Y aquí la pregunta más importante, don Germán la tiene que responder, yo creo que le va a costar. Están preguntando que si quedará grabada esta información. Esa es la pregunta que vale oro aquí. No, no, bueno, esta vez esperemos que todo salga bien y que sí, eso le toca responderlo a la secretaria. Sí, la Eh, secretaria. Dice Eliab Ramos, la distancia de la tetragona sigleris de colmena a colmena. Bueno, con tetragonas, ellas también se soportan cerca una de otra. No tenemos mucha experiencia con esta especie, pero sí he visto que los que las tienen relativamente cerca unas de otras. Es una especie que en la zona nuestra es relativamente escasa. Entonces yo no podría decirles que tengo un meliponario de Tetragona sigleri, ¿cierto? Nosotros tenemos de Ajá. estos 2 colonias, pero he visto un amigo que sí las tiene relativamente cerca y sin ningún problema. Hay alguien que me preguntó de manera anónima, no, no está aquí en los comentarios, que si usted ha manejado la melipona Falax y si conoce también la que le llama, es que me da mucha gracia, culo de señora, culo de güey. No conozco el nombre científico yo. Pues mire, eso depende del culo de la señora, porque es tan variado que por ese nombre vulgar no sabría cuál es, pero Yo la voy a la, mandar, yo digo cuál es. me va a mandar el culo o me va a mandar la abeja. La foto de la abeja, es como doradita, es lo más linda, lo que pasa es que yo no sé, debe tener nombre científico. Ah, bueno. La melipona Falax, la melipona titania, es la misma, eh, es una abeja supremamente invasora. Es una abeja que nosotros la manejamos retirada del meliponario, porque tiende mucho a invadir las otras colmenas. Inclusive las he visto atacando colmenas de Apis mellifera, decapitando a Apis mellifera. Entonces, es una abeja muy bonita, es una abeja defensiva, es una abeja que la miel es especial,
es una miel transparente que parece agua y es riquísima, pero yo diría que hay que manejarla lejitos, lejitos para evitar ataques a las mismas colonias del meliponario. Pero pues es una abeja excelente también. Aquí me están haciendo una pregunta que yo creo que da para una charla completa, porque esos temas se las trae mucho. Pregunta aquí José, que cómo pasteurizar la miel sin que pierda las propiedades. Pues Saludos cordiales desde el proyecto Glosín. esa es una charla que es completa, es una charla que nos amerita siquiera media hora para Ujú. que hablemos de ese tema. Entonces, pues, si queremos, de pronto podemos planificar esa charla para la próxima. Pero, ¿cómo es que llama el amigo que hizo la pregunta? Se llama José, él se llama José Miguel, tiene un proyecto que se llama Glosín en San Carlos de Costa Rica, un lugar muy bonito, que si viene a Costa Ah, Rica en bueno, algún momento, bueno, hay que llevarlo ahí. le puedes pasar a José el video que te pasé sobre el procesamiento de la miel. Yo pienso que eso Ah, exactamente. le abre muchas luces. Yo le pasé a Johanna un enlace de un programita que hicimos sobre eso, como de 20 a 25 minutos, para que José mire el tema. Pero esto es algo que amerita otra charla completa. Sí, claro, aquí vea, y esto que también se habló en la charla pasada, ¿verdad? Con don Freddy, aquí, bueno, aquí me está diciendo también, Para Graving, grabar y o me algo está, así. De vamos a nuevo, ver, lo cierro. pero yo creo que yo los dejé traumados yo Entonces, con la vea, grabación, yo creo que están grabando por fuera aquí. Pero un toquecito, vamos a ver, No está cortante. aquí, estoy tratando de ver, para, si gusta silencia los micrófonos, Luis Ángel, para seguir. No se preocupen que quedó grabado, confíen en mí por primera vez. Entonces, vamos a volver aquí a los comentarios. Dice Graving y Felipe que el culo señora se llama Trigona fulviventris. Ese es el famoso nombre de la abeja. Y Pilar nos dice que lo que estábamos hablando la vez pasada. Saludos, don Germán. Gracias por transmitir sus experiencias. He visto sus videos desde hace bastante tiempo, demasiado buenos. Lo esperamos en Costa Rica. Yo creo que ese es el sentir de todos los que estamos aquí hoy. No sino que digan, y vamos para Costa Rica. Así es, entonces, bueno, estuvo muy bonito, de verdad, muchas preguntas interesantes y muy motivados todos. Siempre es bueno aprender. Yo, bueno, yo creo que yo voy a salir graduada aquí porque yo solo trabajo con APIs y en todo este tiempo he aprendido montones con las abejas nativas. Lo único que no he aprendido es a decir los nombres científicos y Sí, saberlos sí. pronunciar. Yo creo que eso es una práctica que se logra con los años Eso es con el tiempo se va haciendo esto. Dicen que cuál es el canal, porque una cosa es el canal de Camino al Agro, ¿verdad? Que es el canal súper popular. Y luego les voy a pasar también en mi canal, que es que se transmiten todas las charlas virtuales que se hacen en la Cámara de Meliponicultores. Y no sé si el presidente se nos durmió, está por ahí para que Ah, retomemos el tema de la visita de Germán Lotero aquí en Costa Rica. Aquí estoy oyendo. Más bien felicitar a don Germán. Siempre hay un interés, le decía yo a don César Palacios, ahora que andaba con él. Vamos a hacer el esfuerzo a ver cómo lo traemos, don Germán, para que usted venga y nos imparta aquí varias charlas, varios talleres y lo movemos por todo el país. Y yo sí, señor. pienso que si está la disponibilidad suya y es nada más de planificarlo, coordinarlo y ahí sería un gran honor tenerlo por acá. Muchas gracias. Sí, ahora este año viene el Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas que va a ser aquí en la Universidad Nacional. Entonces, parte de la ocupación ahora está en eso, pero yo tengo la fe que a partir del otro año, lo que nos queda de gestión, podemos seguir trabajando en ese tipo de dinámicas, ¿verdad? Charlas virtuales, presenciales. Hemos estado también invitando a los meliponicultores costarricenses también, porque a veces nos dicen, es que ustedes solo llaman extranjeros, y yo, no, todos tienen las puertas abiertas en la Cámara y incluso en la misma Congreso Mesoamericano estamos tirando al agua a algunos meliponicultores de aquí para que hagan ponencias, póster y todo y representen a la Cámara, porque saben mucho también, aquí hay gente
con mucha experiencia también, pero para mí el criterio también de los extranjeros a veces nos vienen a abrir la mente, ¿verdad? Personas como usted que ha trabajado tanto en esto y siempre tienen un criterio diferente, pero al menos Colombia y Costa Rica es un clima muy similar y en general es, Son muy eh, parecidos. sí, exactamente. Dicen que hasta hablamos parecido nosotros, Sí, dicen. sí, sí. Dice, aquí dice, felicitaciones, dice Alex Campos para don Germán, yo soy aficionado, pero aprendí viendo Camino al Agro, hagámosle la música. Gracias por compartir sus grandes conocimientos. Bueno, entonces Bueno, quedamos en contacto. Johanna sabe que me puede pues, escribir en cualquier momento a ver qué vamos haciendo y vamos haciendo la tarea a ver si vamos para Costa Rica. Así es, excelente. y a Colombia también hacemos intercambio, llevamos, la Claro, ventaja es que allá en claro. Colombia matamos dos pájaros de un solo tiro, vamos a la Sí, isla de San sí. Andrés, visitamos a don César y visitamos aquí al amigo que dice don César que vive a una hora de él, no, no vive tan cerca. A una hora donde yo estoy. Sí, dice don Una César que usted hora de vive a una avión. hora. Ah, pero una hora de avión, exacto. Avión. Santísimo Dios, yo creo que una hora en carro. No, hombre, que va, una hora de avión. Una hora de avión, Bueno, no. Johanna. Yo me eh, imaginaba, yo poniéndome las tenis y yéndome a caminar. bueno, no, Una hora de avión. agradecerle, don Germán, por repetir la charla buenísima y a todos los que se conectaron, a Johanna por insistir y preocupación de ella, ¿verdad? Porque siempre ha sido una disciplina de ella grabar las charlas y sirve ahí porque las tenemos de referencia y de educación. Agradecerle a usted, don Germán, y de verdad que voy a hacer la planificación y ahí estamos en contacto, para ver si nos vemos pronto. Un Bueno, no abrazo. sé, con mucho gusto.